un erizo azul que corre a altas velocidades y rompe la barrera del sonido. Hoy en Crisis de Identidad. A principios de los 90, Sega apostaría por intentar competir con Nintendo con su Sega Genesis, razón por la cual Sonic como concepto se materializaría juntando los talentos que eventualmente serán conocidos como el Sonic Team. Aquel erizo azul tendría como objetivo ser mejor que Mario, algo que fue parte importante del marketing de la mascota de Sega, así como de su identidad. Sonic es más rápido, Sonic es más cool. Sega apostaba por convencer al público joven, razón por la que Sonic se convirtió en un fenómeno cultural. Aquel erizo azul hacía todo lo posible por representar la rebelde época de los 90, haciéndolo desde su concepción un personaje nostálgico e inmenso, permitiendo que fácilmente conquistara fanáticos alrededor del mundo, siguiendo ese legado incluso hoy día. Pero hablemos de los videojuegos. A diferencia de Mario, pese a ser ambos juegos de plataforma, Sonic es rápido y sobre esa base está construido todo su diseño y gameplay. Para su época, Sonic fue increíblemente sobresaliente en cuanto a diseño de niveles, utilizando la verticalidad del escenario para reflejar la habilidad del jugador. Pero, ¿a qué me refiero? Me refiero a que hay dos personas en el mundo que en el primer Sonic vieron dos Green Hills totalmente diferentes. Los niveles están diseñados de tal manera que tu velocidad determina los caminos a los que tienes acceso. En Green Hills, los jugadores más lentos caerán hasta lo más profundo del nivel, mientras que los más habilidosos y rápidos pasarán por la parte más alta. Todo esto se logra gracias a cómo el juego logra orquestar interacciones de la física con su diseño de nivel y la habilidad del jugador, haciendo que la recompensa por saber jugar sea ir más rápido, gracias a la inercia, lo que crea el concepto de satisfacción por movimiento. Te sientes bien porque vas rápido y vas rápido porque sabes jugar. Los tres primeros juegos de Sonic, Sonic & Knuckles y Sonic CD, están altamente influenciados por este concepto. Los niveles recompensan al jugador por dominar el movimiento del personaje, dándole acceso a caminos diferentes del escenario. Y eso es Sonic, satisfacción por movimiento, la sensación de control y habilidad que te permiten ir rápido. Todos estos conceptos rápidamente se encontrarían con el muro que suponía el salto al 3D. El mismo año en que Mario sacaba aquel increíble Super Mario 64, Sonic por su lado daría el salto al 3D en un amargo Sonic 3D Blast. Hay un montón de problemas con ese juego, empezando por su gameplay pausado y poco dinámico. Hay que entender que en aquel entonces era muy difícil traducir a un personaje como Sonic a las 3 dimensiones, pues ahora se agregaban infinitas direcciones y un sinnúmero de interacciones nuevas con las físicas. Cabe destacar que la vista isométrica fue una solución inteligente a los posibles problemas de cámara que un personaje como Sonic puede ocasionar. Pero sencillamente el juego no era Sonic. Los controles se sentían toscos y torpes. Constantemente tenías que reducir tu velocidad a manera de ganar un poco más de control, sin mencionar que estabas constantemente tropezando con todo a tu paso y parecía que te penalizaba por ir rápido. El diseño de nivel, si bien intentaba sacar provecho de esa vista isométrica para proponer ideas interesantes, claramente no estaba optimizado para el movimiento del personaje. Esto junto a visuales que no lograron capturar la esencia de los icónicos niveles de los juegos anteriores, podían hacer a la experiencia parecer una tortura hecha específicamente para estresarte. Tiempo después, en la Sega Dreamcast, Sonic tendría el juego que hasta el momento ha sido lo más parecido a una traducción de su esencia al 3D, Sonic Adventure. En este juego, el escenario tiene previsto que aprendas a optimizar tu Spin Dash para obtener altas velocidades que te permitan hacer saltos más largos y significativos, permitiéndote disfrutar de moverte por los niveles, pues el escenario está preparado para que sepas hacer esto. Una vez más, satisfacción de movimiento. Puedes llegar a nuevas zonas u
objetivos como recompensa por aprender a moverte, así como completar niveles de maneras totalmente diferentes. Además, el juego junto a su secuela terminaría de comprometer a Sonic con su identidad noventera, haciendo que el erizo azul nunca pierda esa característica nostálgica que lo acompaña, reflejado en la música que desde este punto va a caracterizar a la franquicia. Si bien los Adventure no estaban libres de errores y comercialmente no fueron los más exitosos, su comprensión de Sonic como juego y personaje les ganaría grandes fanáticos y aplausos por la crítica. Luego de esto, la franquicia pasaría por una multitud de spin-offs. Pero hagamos un fast forward al peor momento de Sonic, Sonic the Hedgehog 2006. 2006 es el punto de quiebre de la franquicia, desde el cual Sonic tardaría bastante en recuperarse. 2006 salió como salió, totalmente roto y en sus puntos más extremos, injugable. 2006 es un juego difícil de evaluar, ya que mucho de su gameplay se ve truncado por sus errores, por lo que al igual que con Sonic 3D Blast, no serán pocas las ocasiones en que por ir demasiado rápido seremos penalizados, haciendo su gameplay torpe y tosco, donde las peleas con la cámara pueden perfectamente ser el boss más difícil del juego. 2006 lograría aportar elementos que se volverían significativos para la saga, pero que lastimosamente se presentaban en un juego sin terminar. Luego de aquella triste caída, tendríamos Sonic Unleashed, donde veríamos cómo empezaba lo que se conoce como la época Boost, época que para mí es donde inicia la crisis de identidad del erizo, ya que se caracteriza por la influencia de los juegos de carrera sobre el gameplay de Sonic, donde nos encontramos constantemente con secuencias donde avanzamos de atrás hacia adelante con un botón que sirve a modo de nitro, un velocímetro, la posibilidad de derrapar y niveles que podían sentirse como carreteras en líneas rectas, con pocas o ninguna bifurcación, haciendo que ser rápido deje de tener mérito del jugador. Además, por las noches, la transformación de Sonic convertía la experiencia en una suerte de hack and slash, donde el personaje se sentía pesado y lento, todo aderezado por secciones lineales y pausadas de plataformeo. Y pese a que los juegos posteriores no tendrían aquella transformación en lobo, Unleashed introdujo las mecánicas que van a caracterizar la gran mayoría de juegos de Sonic en esta época, donde el juego volvía por momentos a secciones de plataformas en 2D que, si bien no eran ajenas a la saga, no compartían ese enfoque de satisfacción por movimiento, careciendo del increíble diseño de niveles presente en los juegos clásicos. Otro hecho importante para esta época es que se empezaba a decir que los juegos de Sonic se pasaban solos, esto debido a los niveles en línea recta y el gran abuso de las llamadas secciones guionizadas, escenas que estaban ahí para aumentar el espectáculo de la experiencia, a veces integrando Quick Time Events, donde si bien se hacía gala de la gran velocidad del erizo, el control sobre su movimiento se veía reducido, quitando la sensación de que de hecho estabas jugando. Entre los juegos que salieron en esta época se encuentra Sonic Generations, donde veríamos al Sonic clásico, no siendo así con sus niveles, que pese a presentarse como clásicos, no tenían la filosofía de diseño original de Sonic, siendo que perdían todo ese énfasis en la recompensa de saber jugar y más bien seguían las líneas generales que veníamos viendo con el Sonic moderno, cuyos juegos ninguno parecía dar en el clavo, y pese a que Sonic siguió teniendo fans tan fieles como siempre, era notable la decepción entrega tras entrega. Y es que Sonic se vio reducido a solo ir rápido, que si bien es parte del núcleo del personaje, es la buena disposición del escenario y las mecánicas para conseguir esa velocidad lo que hacen a Sonic lo que es. No sería hasta la llegada del Sonic Mania en 2017 que Sonic como franquicia empezaría a explotar esa identidad jugable que caracteriza al personaje, no solo ofreciendo una experiencia que rescataba lo mejor de los primeros juegos,
sino que doblaba los esfuerzos por seguir ampliando ese concepto de satisfacción de movimiento reflejado en aquel drop dash que te permitía conservar la inercia luego de saltar. El trabajo de Whitehead y su equipo al replicar los elementos más representativos de los Sonic clásicos y llevarlos a su máxima expresión fue un hito importante para la franquicia y la comunidad de fans del erizo. Junto a este saldría Sonic Forces, y la comparación entre ambos juegos permitía ver la decadencia de la franquicia cuando se trataba de entender a Sonic como personaje en sus videojuegos. Mientras que Mania fue alabado, Forces recibió duras críticas, demostrando lo importante que resulta entender una franquicia al hacer sus nuevas entregas. Luego de eso, tendríamos eventos como la salida de las películas, que volvieron a convertir a Sonic en uno de los personajes más representativos de los videojuegos en la cultura popular. Sega aprovecharía ese impulso junto al de Sonic Mania para sacar versiones remasterizadas de sus clásicos en una recopilación conocida como Sonic Origins, una vez más explotando esa naturaleza nostálgica del erizo, llegando al juego más reciente, Sonic Frontiers, que si bien aún está lejos de solucionar todos los problemas de Sonic, sus zonas abiertas y las creativas maneras de hacer que la velocidad de Sonic se emplee para conseguir objetivos del mundo lo hacen un gran primer paso hacia el futuro del erizo. Sus ventas demostraron que hay muchos fanáticos, tanto viejos como nuevos, que siguen confiando en la mascota de Sega. Sonic Superstars parece seguir el ejemplo de Sonic Mania, enfatizando en los aspectos que en un principio hicieron a Sonic ser Sonic. Además, hay toda una nueva generación de fans del erizo que han revitalizado la franquicia. El futuro luce prometedor para el que alguna vez fuese el rival de Super Mario, y desde el trono imperial solo puedo esperar a ver qué nos traerá en su nueva aventura. Te recuerdo, puedes apoyarme dándole like al video, te invito a suscribirte y a compartir el video con tus amigos. Te ha hablado tu emperador y te deseo buenas noches.